Argentina recibe al vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Mauricio Macri mantendrá un encuentro con Pence en Los Olivos. La relación bilateral y el tema de Venezuela serán eje de la reunión. Nicolás Maduro ordena ejercicios militares. Su anuncio llega tras la amenaza de Donald Trump, quien aseveró que no descarta una opción militar en el país caribeño. En Café CNN, con la etiqueta Café Venezuela, quisiéramos conocer en las redes sociales su opinión sobre no solo los comentarios de Estados Unidos estas últimas semanas. Mencionamos, por ejemplo, los comentarios de Donald Trump, pero también hemos visto que Mike Pence ha utilizado Venezuela, o Venezuela ha sido eje de esta gira en América Latina. La pregunta es la siguiente: ¿crees que Estados Unidos podría ser un componente clave en la solución de la crisis en Venezuela? Donde esperamos sus comentarios en las siguientes direcciones: @CaféCNN en Facebook y en Twitter. Mi dirección personal es @AlejandraORAA, @MonteroCNN. Esperaremos sus comentarios y los leeremos durante el programa. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, arribó en Argentina como parte de una gira por algunos países de América Latina, en la que ya visitó Colombia. Se tiene prevista una reunión con el presidente Mauricio Macri. Con él conversará de temas de interés bilateral y se relanzará las relaciones comerciales. Otro de los temas centrales de la reunión entre Pence y Macri será la situación de crisis que vive Venezuela. En Cartagena, Colombia, Mike Pence afirmó que Estados Unidos no se quedará detenido mientras Venezuela se desmorona y afirmó que ese país se desliza rumbo a una dictadura. Mike Pence explicó que Estados Unidos tiene muchas soluciones para Venezuela, pero que espera que ese país pueda alcanzar una solución pacífica. Esta terrible elección de una asamblea constituyente, cientos de presos políticos, más de 100 personas que han muerto. El presidente Trump lo ha dejado en claro: no nos quedaremos a un lado mientras Venezuela está cayendo. Un estado fracasado es lo que hay en Venezuela y amenaza la prosperidad, la seguridad de todo el hemisferio. Mientras tanto, en Venezuela, el oficialismo marchó este lunes para rechazar las advertencias de Trump, quien afirmó el pasado viernes que no descarta una opción militar contra lo que considera una dictadura. Este mensaje fue recibido por algunos venezolanos con optimismo y otros con preocupación. Osmar Hernández nos cuenta más. Al ritmo de los tambores cuyo sonido dedican a la paz y no a la guerra, el chavismo marchó este lunes en Caracas. Aunque advierten que están preparados para cualquier escenario. Estamos todos unidos para defender la patria. Aifre Peñalosa se movilizó junto con otros miembros de la milicia bolivariana, grupo de civiles entrenados para complementar a la Fuerza Armada venezolana. Estamos preparados para todo lo que diga ese señor, lo que es un embustero. Está pasando amenazando a todo el mundo, a Corea del Norte, ahora a Venezuela. Está pendiente como los zancudos, venir para acá a chupar nuestro petróleo, nuestra riqueza. Prepárate, Donald Trump, porque aquí estamos súper preparados. Así que este es un país libre, totalmente independiente. Nosotros no te debemos nada, ni tú no debes nada a nosotros. Así que quédate tranquilo y no te metas con Venezuela. Dudan que la amenaza de Washington se concrete. Yo creo que no, esos marines no van a venir para acá, porque aquí tenemos muchos países aliados. Trump está mal asesorado con la oposición. Y afirman que en Venezuela no hay dictadura ni crisis humanitaria alguna. Aquí tenemos de todo, lo que pasa es que están mal informados. Digo, hijo de que quieren mi petróleo, el es Maduro, el feo es con nosotros. La movilización oficialista finalizó en el Palacio de Miraflores, pues según explicaron, su intención era llamar a la paz y al mismo tiempo brindar su respaldo al jefe de Estado. Entre tanto, en otros sectores del país, la advertencia del presidente de Estados Unidos generó preocupación.
Durante más de 4 meses, Carlos Rodríguez se sumó a las protestas antigubernamentales. Piensa que la democracia se perdió en este país, pero aún así dice que la solución está puertas adentro. Sabemos que en Venezuela hay un problema, sabemos que es grande la crisis que existe, pero todo el mundo está consciente de que es un problema que lo resuelven los venezolanos. Y la vía para resolverlos es a través del voto. Y a pesar de que le preocupa lo dicho por Trump, dice no creer que pase de las palabras a las acciones. Para mí es un discurso, no creo que haya posibilidad alguna de que Venezuela sea intervenida por los Estados Unidos. Hay también quienes piensan que la intervención de Washington es la única esperanza de cambio. Si es una salida a esto, pues yo pienso que ya tendrá que ser necesario. Si es la única solución, tienen que hacerla porque no queremos comunismo. Al imperialismo norteamericano. El gobierno del presidente Nicolás Maduro rechazó de forma categórica las declaraciones de su colega estadounidense horas después de que el jefe de Estado venezolano solicitara dialogar con Trump. Mientras, la oposición emitió un comunicado este domingo condenando la advertencia de Washington, al tiempo que responsabiliza a Maduro de hacer de Venezuela una amenaza regional. Para CNN, Osmaria Hernández, Caracas. Y a propósito de esta advertencia de Washington, el presidente venezolano anunció que la Fuerza Armada va a coordinar un ejercicio cívico-militar en todo el país el sábado 26 de agosto tras estas amenazas de Donald Trump. Donald Trump afirmó que Washington no descarta utilizar una opción militar contra Venezuela. Maduro respondió con un go home, vete a casa, a la advertencia de su homólogo estadounidense. He dado la orden al Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para iniciar los preparativos para un ejercicio nacional cívico-militar de defensa integral armada de la patria venezolana, que se dará sábado 26 y domingo 27 de agosto en todo el territorio nacional. Maduro no solo organiza maniobras militares ante la amenaza de Estados Unidos, el presidente venezolano también pidió que se realice una cumbre presidencial que aborde el tema. La solicitud la hizo ante los embajadores de España, de Francia, de Japón, de Siria, de Vietnam y de Guatemala. Yo le he ratificado a ustedes como embajadores mi solicitud a todos los gobiernos que ustedes representan para que se apoye aquí en América Latina y el Caribe la solicitud que he hecho de una cumbre presidencial de puertas cerradas para atender el tema de la paz en Venezuela y ahora atender el tema de la amenaza de invasión militar por parte del gobierno del señor Donald Trump contra Venezuela. Mientras aumentan las voces contra la amenaza de Donald Trump, el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, rechazó tajantemente una posible intervención militar en Venezuela. El mandatario uruguayo insistió en la libertad del pueblo venezolano para decidir su propio futuro. El pueblo venezolano tiene el derecho de definir él, de autodefinir qué es lo que quiere. Los problemas que tiene Venezuela los debe resolver el pueblo venezolano sin ningún tipo de injerencia extranjera. Por tanto, rechazamos enfáticamente y tajantemente las apreciaciones del presidente de Estados Unidos. Y en la misma línea se expresó el canciller de Uruguay, Rodolfo Nino Boa, quien considera que estar pensando en intervenciones militares en América Latina en el siglo XXI es algo que se debe rechazar. Mientras tanto, Venezuela se prepara para las elecciones regionales del mes de octubre. En las últimas horas, para la inscripción de candidatos, la oposición formalizó varias candidaturas para las gobernaciones de los 23 estados del país, mientras el oficialismo anotó candidatos unitarios en las 23 plazas en disputas, 20 de cuales gobierna actualmente. Los comicios que habían sido postergados ahora se van a realizar en el mes de octubre, pero se desconoce la fecha, el día exacto de estos comicios. Y justamente para hablar de la postura de la MUD, más adelante entrevistaremos a Juan Antonio Flores, que es diputado de esta
organización opositora por el Estado Miranda y coordinador político de Voluntad Popular. Si tienen cualquier tipo de pregunta que les gustaría formularle a este diputado, espero sus comentarios en Twitter @MonteroCNN. Y el presidente de Ecuador también se pronunció ante lo que ocurre en Venezuela, asegurando por primera vez que le preocupa la cantidad de presos políticos en el país. Lenín Moreno dejó claro la postura de su país a la no injerencia en asuntos de otras naciones. Sin embargo, sí destacó que le preocupa lo que pasa actualmente en Venezuela. Moreno destacó que el mejor mecanismo para resolver los problemas en un Estado es la democracia directa y culminó su mensaje deseando que en Venezuela se alcance lo más pronto posible la paz. Escuchemos. Es conocida y preocupante la situación por la que atraviesa nuestra querida hermana República Bolivariana de Venezuela. Por encima de todo derecho, por encima de cualquier postura ideológico-política, la vida es sagrada e intocable. La muerte de seres humanos es un hecho que debemos lamentar y rechazar enérgicamente. No deja de preocuparnos también la cantidad de presos políticos. La democracia es aquella en la que los problemas se solucionan con el diálogo entre todos los actores. Recordar que el mejor mecanismo para ello es la democracia directa, que para los mandatarios debería ser la última palabra. Expresamos nuestro respeto a la autodeterminación de los pueblos y a la no injerencia, nuestra profunda solidaridad con el pueblo venezolano, nuestro más hondo deseo de que pronto alcance la paz y que no se derrame una gota más de sangre. Y después de las declaraciones del presidente de Ecuador, Lilian Tintori usó Twitter para expresarle su apoyo al mandatario y agradecerle por estos comentarios que acabamos de escuchar. Dijo que su opinión es fundamental para estos momentos que vive en Venezuela. Y están viendo precisamente su declaración en Twitter. Dice: gracias, presidente de Ecuador Lenín. Su apoyo y el de todo Ecuador es fundamental en estos momentos para el país. Y hablando de Ecuador, el exministro de Hidrocarburos, quien se entregó la semana pasada a la justicia, solicitó este lunes a la Fiscalía un pedido de cooperación eficaz para evitar una pena mayor a la que pueda ser sometido. Pareja Yanuseli llegó el viernes a Quito, de Estados Unidos, para enfrentarse a la justicia de su país, tras ser investigado por varios delitos en un caso de corrupción. Yanuseli ¿Creen que Estados Unidos podría solucionar la crisis en Venezuela? Pablo Torres nos dice lo siguiente: con el dolor de mi alma diré que sí. Reitero lo que dije ayer. Una intervención en Venezuela es necesaria, es la opinión de Pablo. Enseguida regresamos con mucho más. Esto es Café CNN. Estas son las noticias que debe conocer para arrancar su día. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, llegó a Argentina como parte de una gira por algunos países de América Latina. Su primera parada fue Colombia. Se tiene previsto una reunión con el presidente Mauricio Macri, con el que conversará temas de interés bilateral y se relanzará las relaciones comerciales. Otro de los temas centrales de la reunión entre Pence y Macri será la situación de crisis que actualmente vive Venezuela. Esta terrible elección de una asamblea constituyente, cientos de presos políticos, más de 100 personas que han muerto. El presidente Trump lo ha dejado en claro: no nos quedaremos a un lado mientras Venezuela está cayendo. Un Estado fracasado es lo que hay en Venezuela y amenaza la prosperidad, la seguridad de todo el hemisferio. Y hablando de Venezuela, Nicolás Maduro se alista ante la posibilidad de una invasión por parte de Estados Unidos y anuncia un ejercicio militar. En un acto con partidarios de su gobierno, dijo que la Fuerza Armada coordinará el plan de defensa integral armada de la patria. He dado la orden al Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para iniciar los preparativos para un ejercicio nacional
cívico-militar de defensa integral armada de la patria venezolana, que se dará sábado 26 y domingo 27 de agosto en todo el territorio nacional. Cambiando de tema, esto dijo el presidente Hassan Rouhani. Irán podría renunciar al acuerdo nuclear si Estados Unidos le impone más sanciones. Hoy en CNN. Seguimos recibiendo comentarios de ustedes sobre la posibilidad de una intervención estadounidense en Venezuela. Sandra Dufrechu dice, creo que sí, es el único país que podría presionar al dictador para que deje el poder, ya que él se burla de todos los demás países. ¿Qué opina la MUD? Tendremos una entrevista con un diputado de esta organización opositora más adelante en Café CNN. Así luce a esta hora la ciudad de Miami. En CNN. Tras la advertencia de Donald Trump a Nicolás Maduro de una posible intervención militar en Venezuela, hemos recordado otras ocasiones en la historia reciente en la que Estados Unidos ha sido artífice de operaciones en otros países latinoamericanos. Esto ocurrió gracias a nuestra página web. Veamos. Conexión 360, la pregunta que le hacemos es, ¿crees que Estados Unidos podría ser un componente clave en la solución de la crisis en Venezuela? Vamos a leer algunos de sus comentarios en las redes sociales, en nuestra cuenta de @CafeCNN Twitter. Carlos Vila Pineda nos está escribiendo. Mejor vamos a... Sí, Carlos Vila Pineda, y lo vemos. USA siempre ha sido a nivel mundial componente clave en muchas de las decisiones que se toman en muchos países. Venezuela no escapa a esto. ¿Es bueno o malo? Se lo dejo a criterio de Carlos y de ustedes. Y otro Carlos Estrada, Isabel nos dice en Twitter, únicamente si en algún momento se pone en riesgo el petróleo para Estados Unidos. Por su parte, Fabián Londonio dice, triste decirlo, pero solo Estados Unidos puede ser quien le dé fin a la situación en Venezuela. Rusia es otro, pero sabemos que no lo va a hacer. Y este comentario nos llega de Ricardo Flores. Claro que sí, pienso que es la única solución. Y Alexander Garzón
También dice es la única solución. Y esto demuestra precisamente la desesperación de muchos venezolanos que consideran que una intervención de Estados Unidos podría llevar una solución al país, algo que yo en lo personal estoy totalmente de desacuerdo, pero es mi opinión personal como la de ustedes en las redes sociales y de eso vamos a analizarlo más adelante aquí en Café CNN. Efectivamente, sigue interactuando con nosotros, ya vamos a la próxima hora del programa. Muy buenos días, América. Nueva hora de Café CNN. Hoy es martes, es 15 de agosto y estamos transmitiendo desde el Centro Mundial de la CNN aquí en la ciudad de Atlanta. Un gusto que estén con nosotros esta mañana. Muy buenos días a todos. Muy buenos días, Alejandro. Muy buenos días, Carlos. Ya hemos llegado a la quincena de agosto. Como siempre, un gusto enorme acompañarlos. María Alejandra Requena tiene este día libre. Regresa con nosotros el miércoles con más información. Pero desde el sur de la Florida está con nosotros Elizabeth Pérez para, hablarnos un poquito del deporte. Eli, muy buenos días para ti. Cristiano Ronaldo acapara todos los titulares por lo que se conoce de esta suspensión de partidos. Cuéntanos. Muy buenos días, Alejandra. Muy buenos días, Carlos. Sí, es una decisión realmente difícil para los madridistas porque sabemos que va a estar fuera 5 partidos. En realidad, un partido por la tarjeta roja que recibió en la ida de la Supercopa de España y los otros 4 partidos adicionales. Ahora existe la controversia porque ha hablado el árbitro, el que Ronaldo empujó realmente porque vimos las imágenes y ha dicho que le parece que ha sido una suspensión ligera, que él hubiese preferido 12 partidos de suspensión. Imagínense ustedes en las redes sociales, nosotros en Deportes CNN ayer planteamos la pregunta de qué pensaban las personas, ¿no?, acerca de esta suspensión y las opiniones están encontradas porque hay mucha gente de que obviamente me imagino que serán barcelonistas o quizás de otro equipo, consideran que sí, que es una sanción justa y obviamente hay personas que la ven un poco exagerada. Sabemos que no va a estar este miércoles en la vuelta de la Supercopa, pero así es el fútbol. También estamos muy atentos esta mañana a la Argentina. Amaneció ahí el vicepresidente Mike Pence, que llegó, el vicepresidente estadounidense, por supuesto, que llegó anoche a Buenos Aires. Se va a reunir en las próximas horas con Mauricio Macri y el tema Venezuela podría dominar la agenda del encuentro. Les diremos también qué es lo que está diciendo la embajada venezolana en Caracas sobre lo que podría pasar hoy en el país latinoamericano. Todos estos detalles en breve aquí en Café CNN. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, arribó en Argentina como parte de una gira por algunos países de nuestra región. Estuvo el día de ayer en Colombia y estoy recibiendo justamente en estos momentos su agenda. A las 9:50 hora este de Estados Unidos, una hora más en Argentina, va a estar en la Catedral Metropolitana llevando un arreglo floral. La reunión con el presidente Macri va a ser a las 10:25 de la mañana, hora este de Estados Unidos, una hora más en Argentina, y a las 11:30 ofrecerán una conferencia de prensa que nosotros, por supuesto, aquí en CNN Español llevaremos en vivo. ¿De qué hablarán en esta reunión que mantendrán en muy pocas horas Pence con Macri? Tiene que ver con las relaciones bilaterales y también, por supuesto, con Venezuela. A propósito de Venezuela, la embajada estadounidense en Caracas advirtió ayer a sus ciudadanos que hoy estén atentos a lo que suceda en manifestaciones que se podrían realizar frente al edificio diplomático que podrían tornarse violentas. Y esto es lo que sabemos sobre esta noticia en desarrollo. El oficialismo en Venezuela organizó una marcha el día de ayer para rechazar la posibilidad de una intervención militar de Estados Unidos. También hoy se esperan marchas de la oposición. Mientras tanto, en Cartagena, el vicepresidente estadounidense afirmó que Estados Unidos no se va a quedar detenido sin hacer nada mientras Venezuela se desmorona y afirmó que ese país se desliza hacia una dictadura. Mike Pence explicó que Estados Unidos tiene muchas soluciones para Venezuela, pero que espera que ese país pueda alcanzar una solución pacífica, y así es como lo decía. Esta terrible elección de una asamblea constituyente,
cientos de presos políticos, más de 100 personas que han muerto. El presidente Trump lo ha dejado en claro, no nos quedaremos a un lado mientras Venezuela está cayendo. Un Estado fracasado es lo que hay en Venezuela y amenaza la prosperidad, la seguridad de todo el hemisferio. Y el presidente Nicolás Maduro también afirma que no se va a quedar de brazos cruzados ante esta amenaza de Estados Unidos. Afirmó el día de ayer que va a coordinar un ejercicio cívico-militar en todo el país el sábado 26 de agosto tras estas amenazas. Donald Trump afirmó que Washington no descarta utilizar una opción militar contra Venezuela. Maduro respondió de la siguiente manera. He dado la orden al Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para iniciar los preparativos para un ejercicio nacional cívico-militar de defensa integral armada de la patria venezolana que se dará sábado 26 y domingo 27 de agosto en todo el territorio nacional. También Nicolás Maduro se refirió a que sean citados a declarar los responsables de las protestas ante la Comisión de la Verdad de la Asamblea Nacional Constituyente. Yo estoy de acuerdo que la Comisión de la Verdad cite, y si no se presentan por las buenas, mande a buscar, le ponga los ganchos y se presenten todos los que convocaron la guarimba, todos los que convocaron la violencia, se presenten a declarar ante la Comisión de la Verdad y la Justicia. Estoy de acuerdo. Presidenta Delcy Rodríguez, estoy de acuerdo, compañera. Y se haga en público, transmitido por radio y televisión, para que el pueblo lo vea. También Nicolás Maduro pidió que se realice una cumbre presidencial que aborde el tema de la amenaza de Estados Unidos. La solicitud la hizo ante los embajadores de España, Francia, Japón, Siria, Vietnam y Guatemala. Yo le he ratificado a ustedes como embajadores mi solicitud a todos los gobiernos que ustedes representan para que se apoye aquí en América Latina y el Caribe la solicitud que he hecho de una cumbre presidencial de puertas cerradas para atender el tema de la paz en Venezuela y ahora atender el tema de la amenaza de invasión militar por parte del gobierno del señor Donald Trump contra Venezuela. Y mientras todo esto ocurre, Venezuela se prepara para las elecciones regionales del mes de octubre. En las últimas horas, para la inscripción de candidatos, la oposición formalizó varias candidaturas para las gobernaciones de los 23 estados del país. Mientras, el oficialismo anotó candidatos unitarios en las 23 plazas en disputa, 20 de las cuales gobierna actualmente los comicios que habían sido postergados y se realizarían en el mes de octubre, pero hasta el momento se desconoce la fecha exacta. Y el Parlamento de Venezuela, de mayoría opositora, y la Asamblea Nacional Constituyente integrada por el oficialismo celebran hoy unas sesiones ordinarias paralelas, mientras se alistan para las próximas elecciones a los gobernadores, las próximas elecciones regionales. Y hablando del tema de Venezuela, el presidente de Ecuador se pronunció ante lo que ocurre en el país, asegurando por primera vez que le preocupa la cantidad de presos políticos que existen en Venezuela. Lenín Moreno dejó claro la postura de su país a la no injerencia en asuntos de otras naciones. Sin embargo, sí destacó que le preocupa lo que pasa actualmente en Venezuela. Moreno dijo que el mejor mecanismo para resolver los problemas en un Estado es la democracia directa. Culminó su mensaje deseando que en Venezuela se alcance lo más pronto posible la paz. Es conocida y preocupante la situación por la que atraviesa nuestra querida hermana República Bolivariana de Venezuela.
Por encima de todo derecho, por encima de cualquier postura ideológico-política, la vida es sagrada e intocable. La muerte de seres humanos es un hecho que debemos lamentar y rechazar enérgicamente. No deja de preocuparnos también la cantidad de presos políticos. La democracia es aquella en la que los problemas se solucionan con el diálogo entre todos los actores. Recordar que el mejor mecanismo para ello es la democracia directa, que para los mandatarios debería ser la última palabra. Expresamos nuestro respeto a la autodeterminación de los pueblos y a la no injerencia, nuestra profunda solidaridad con el pueblo venezolano, nuestro más hondo deseo de que pronto alcancen la paz y que no se derrame una gota más de sangre. Con eso hacemos una breve pausa y ya regresamos con más en Café CNN. Café CNN. Sacrificio todos los que están luchando en Venezuela, como estaba yo hasta hace unos días. Psicóloga, directora del área comunicación y USA, esta noche en CNN. En vivo desde nuestro Centro Mundial de Noticias en Atlanta. Esto es Café CNN con Carlos Montero y Alejandra Orá. Y desde nuestros estudios en Miami, Florida, María Alejandra Requena. Ven imágenes de nuestros estudios en el sur de la Florida, específicamente en la zona de Brickell, en la ciudad de Miami. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en una hora más de información, 15 de agosto del 2017. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Buenos días, Carlos. Muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana. Estamos transmitiendo desde Atlanta. María Alejandra Requena tiene el día libre, pero va a estar más adelante con nosotros desde esa hermosa ciudad de Miami. Eli Pérez con toda la información deportiva y sobre todo con Ronaldo, que muchos están dicen molestos, los del Real Madrid, que le dieron 5 fechas de suspensión. Otros dicen que fue demasiado poco. ¿Qué opinan ustedes? Y denle sus comentarios a Eli Pérez. Pero no es el único tema que estamos analizando hasta ahora. También estamos viendo a Mike Presidente junto a Juan Manuel Santos. Como siempre, un gusto, Iván. Gracias por estar con nosotros hoy en el programa. A diferencia que en Buenos Aires, lamentablemente siempre es un caos por protestas o por otro motivo, hoy es por Mike Pence. Pero bueno, ya que van a hablar de Venezuela, Pence con Macri, les quiero informar que el oficial... La prosperidad, la seguridad de todo el hemisferio. Alejandra, déjame agregarte justamente que por la visita de Mike Pence, el tránsito en la ciudad de Buenos Aires será un infierno. Va a estar cortada prácticamente media ciudad, van a estar cortados los alrededores de la Plaza de Mayo, los alrededores de la residencia presidencial de Olivos y también de la Bolsa de Comercio, con lo cual para todos los porteños que tengan que moverse en la ciudad de Buenos Aires, paciencia, básicamente. Mucha paciencia. También esas fueron una de las quejas de los residentes de Cartagena cuando vimos el encuentro del vicepresidente junto a Juan Manuel Santos. Como siempre, un gusto, Iván. Gracias por estar con nosotros hoy en el programa. A diferencia que en Buenos Aires, lamentablemente siempre es un caos por protestas o por otro motivo, hoy es por Mike Pence. Pero bueno, ya que van a hablar de Venezuela, Pence con Macri, les quiero informar que el oficialismo marchó en Venezuela ayer lunes en rechazo a las advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El viernes Trump afirmó que no descarta una opción militar contra la que considera una dictadura. El mensaje fue recibido con preocupación por unos y esperanza por otros. María Hernández nos trae los detalles. Al ritmo
de los tambores cuyo sonido dedican a la paz y no a la guerra, el chavismo marchó este lunes en Caracas. Durante más de 4 meses, Carlos Rodríguez se sumó a las protestas antigubernamentales. Piensa que la democracia se perdió en este país, pero aún así dice que la solución está puertas adentro. Sabemos que en Venezuela hay un problema, sabemos que es grande la crisis que existe, pero todo el mundo está consciente de que es un problema que lo resuelven los venezolanos. Y la vía para resolverlos es a través del voto. Y a pesar de que le preocupa lo dicho por Trump, dice no creer que pase de las palabras a las acciones. Para mí es un discurso, no creo que haya posibilidad alguna de que Venezuela sea intervenida por los Estados Unidos. Hay también quienes piensan que la intervención de Washington es la única esperanza de cambio. Si es una salida a esto, pues yo pienso que ya tendrá que ser necesario. Si es la única solución, tienen que hacerla porque no queremos comunismo. Al imperialismo norteamericano. El gobierno del presidente Nicolás Maduro rechazó de forma categórica las declaraciones de su colega estadounidense horas después de que el jefe de Estado venezolano solicitara dialogar con Trump. Mientras, la oposición emitió un comunicado este domingo condenando la advertencia de Washington, al tiempo que responsabiliza a Maduro de hacer de Venezuela una amenaza regional. Para CNN, Osmaria Hernández, Caracas. Y a propósito del presidente venezolano, él anunció que la Fuerza Armada va a coordinar un ejercicio cívico-militar en todo el país el sábado 26 de agosto. Esto tras las amenazas de Donald Trump de no descartar utilizar una opción militar contra Venezuela. Maduro respondió de la siguiente manera. He dado la orden al Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para iniciar los preparativos para un ejercicio nacional cívico-militar de defensa integral armada de la patria venezolana que se dará sábado 26 y domingo 27 de agosto en todo el territorio nacional. Y Maduro no solo organiza maniobras militares ante la amenaza de Donald Trump, el presidente venezolano pidió que se realice una cumbre presidencial que aborde el tema. La solicitud la hizo ante los embajadores de España, Francia, Japón, Siria, Vietnam y Guatemala. Yo le he ratificado a ustedes como embajadores mi solicitud a todos los gobiernos que ustedes representan para que se apoye aquí en América Latina y el Caribe la solicitud que he hecho de una cumbre presidencial de puertas cerradas para atender el tema de la paz en Venezuela y ahora atender el tema de la amenaza de invasión militar por parte del gobierno del señor Donald Trump contra Venezuela. Quiero mostrarles unas imágenes que circularon con fuerza en las redes sociales. Es un alférez de navío que dice que se une a la Operación David y se declara en rebeldía. CNN no ha podido todavía confirmar si Evelyn Gabriela Andrade pertenece, como ella dice, a las Fuerzas Armadas, ni tampoco el lugar y la fecha en que se hizo el video. En las redes circula esta grabación con su pronunciamiento. La comparto con ustedes. No dejemos que el alto mando militar, que ha permitido la corrupción y la violación de los derechos humanos y el tráfico de armas, siga defendiendo este gobierno de delincuentes y asesinos. Civiles y militares mueren a diario, además de las torturas y humillaciones que han sufrido nuestros jóvenes, estudiantes y ahora nuestros compañeros de armas, militares víctimas del secuestro y tortura por el gobierno. Señores, nosotros somos la mayoría de la Fuerza Armada. No somos indiferentes como ese grupo de oficiales que se arrastran rodilla en tierra por temor a no perder sus beneficios y comodidades bajo el yugo castrocomunista que hoy ejercen funciones de gobierno en nuestro país. No podemos seguir siendo el brazo armado de los políticos y negociantes. Y hablando de Venezuela, la mayoría de los partidos opositores inscribió candidatos para las elecciones regionales en el país, hecho que ha generado un gran malestar en la población que ve al CNE como un órgano de poca credibilidad y aliado al oficialismo. El malestar aumenta al considerar la persecución desatada recientemente en contra de al menos una veintena de alcaldes y gobernadores opositores. Vamos a hacer un repaso. Por ejemplo, desde el año 2014 se contabilizan 4 alcaldes arrestados. Estamos hablando de Antonio Ledesma, alcalde metropolitano de Caracas,
Daniel Ceballos de San Cristóbal, Táchira, Delson Guárate del municipio Mario Briceño, Iragorri, Aragua. También Alfredo Ramos, alcalde del municipio Iribarren, Lara. 5 con órdenes de captura. Estamos hablando de Gustavo Marcano, Lechería Anzuategui, Omar Lares de Campo, Elías Mérida, Carlos García, alcalde de Mérida, Warner Jiménez del municipio Maturín, Monagas, Ramón Muchacho de Chacao, Miranda, quien ayer vimos con Fernando del Rincón, y otros 7 tienen procesos judiciales pendientes y o con prohibición de salida del país. David Smolansky de Latillo, Miranda, Gerardo Blay de Baruta, Miranda, Josi Fernández, Los Salías, Miranda, José Luis Rodríguez Carrizal, Miranda, Juan Peña Alberto Adriani de Miranda, Carlos Ocariz de Sucre, Miranda, y José Barrera de Palavecino, Lara. Otros 3 alcaldes también están inhabilitados políticamente. Hablamos de Enzo Escarano de San Diego, Carabobo, Daniel Ceballos de San Cristóbal, Táchira, y Alirio Guerrero de Jauregui, Táchira. Y precisamente, como les mencionaba, uno de estos alcaldes fue entrevistado en exclusiva en Conclusiones, Ramón Muchacho, quien pesa una orden de aprehensión en Venezuela. Él dijo que prefiere estar libre y en el exilio para seguir luchando por un cambio en el país, donde según su punto de vista no existe ahora una salida democrática. Escuchemos parte de la conversación. Hoy no hay posibilidades de una salida democrática. Quien lo quiera discutir, tú lo podemos tienes discutirlo. claro, lo tienes, sabes que eres el primer político, te lo voy a decir, es en serio, y bueno, tú sabes que yo he hablado con casi todo el mundo. Es el primer político que me dice que no hay una salida democrática. Y te lo digo con toda responsabilidad. Estoy sorprendido, quiero subrayarlo. Pero Fernando, no hay una salida democrática. Y estoy dispuesto a conversarlo con cualquier líder, no solamente en Venezuela, que son mis amigos, yo soy parte de la oposición venezolana, y están haciendo un gran sacrificio todos los que están luchando en Venezuela, como estaba yo hasta hace unos días, pero además lo podemos hablar con cualquier gobierno del mundo, cualquier organismo multilateral. Fíjate, Trump lanza esa amenaza. ¿Qué esperaría yo? Que los gobiernos de la región, que están preocupados por lo que pasa en Venezuela, digan, no, un momento, no queremos una intervención militar, queremos esto. La solución en Venezuela es esta. No hay un solo gobierno que haya dicho la solución es esta. Han dicho, sí, no, han dicho que no quieren. Han dicho no intervención militar, no sanciones económicas, no embargo petrolero. Dame una solución que no se haya intentado ya y que no haya fracasado. Entonces te dicen que es el diálogo. Bueno, yo estoy hablando del abogado del diálogo. El diálogo, pero con otros actores. Fernando, lamentablemente, fíjate, no es que el diálogo sea malo, es que ya se intentó. No, ya yo pasamos estoy esa claro. etapa. A mí no me tienes que convencer, claro, yo te digo lo que responden los gobiernos. Al final, por eso yo digo, mira, una parte fundamental de esta lucha es reconocer lo que está pasando. Venezuela hoy es la Cuba de Fidel. ¿Qué posibilidades de salir de eso? Bueno, las que habían con la Cuba de Fidel. ¿Había posibilidades de salir democráticamente de ese régimen? No la había. ¿La hay hoy en Venezuela? No la hay, reconozcámoslo. Ahora, después de ahí podemos discutir lo que sea. Pero si todavía seguimos pensando que hay forma de sentar al gobierno para que por cualquier forma no violenta, con la participación activa de ellos y con su voluntad entren en el gobierno, es porque todavía no entendemos quiénes están gobernando en Venezuela y cómo se configura ese régimen, ese poder que está gobernando en Venezuela. No lo entendemos. Entonces, si queremos entenderlo, reconozcamos. No hay forma de salir democráticamente de eso. Ahora, podemos decir, dar la espalda. Entonces, los gobiernos del mundo podrían por lo menos decir, presidente Santos, nuestros vecinos podrían decir, bueno, no hay intervención, no hay sanciones, no hay nada que hacer en Venezuela, hablemos por siempre, pero por lo menos alguna medida humanitaria para el pueblo venezolano. Si no, nos van a llorar sobre el problema del cambio de gobierno. Bueno, por lo menos ayuden a millones de venezolanos que están saliendo porque están muriendo de hambre, como las imágenes, bueno, no sé si viste en Cúcuta. Colombia, sí, yo vi las imágenes de Cúcuta. Claro. Entonces, Colombia lo está haciendo. Bueno, fíjate, Colombia lo está haciendo y tendrá que hacer más. No, aquí debo reconocerlo. Perú, con el presidente Gutiérrez, ha sido aliado número 1 del pueblo venezolano. Chile se ha portado muy bien y con Piñera no tengo duda de que va a ser un gran aliado. Argentina, cantidad de venezolanos llegan a Argentina y ha sido muy solidario ese gobierno. Bueno, uno espera esa solidaridad de estos gobiernos para que si no vamos a cambiar al gobierno venezolano, por lo menos atendamos la crisis humanitaria. Sí. Ahora, la verdad es que yo no me conformo como venezolano con eso. Fernando, nosotros tenemos derecho a volver a un país con democracia y con libertad. ¿Estarías de acuerdo entonces con una intervención militar? Esa intervención... Al tipo Noriega-Panamá. Un momento. Noriega-Panamá. Fíjate, cuando Trump lanza esa advertencia, lo que le está poniendo es una papa caliente a los gobiernos de la región en la mano para que le digan intervención militar no, la opción es esta. Cuando encuentras que no hay opción, entonces llegas a la conclusión de que la alternativa militar, digamos lo que digamos, condenemos, la aplaudamos, lo que sea, puede terminar siendo inevitable para el gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, porque si tú ves las opiniones que emite la CIA, el Departamento de Estado, yo he estado viendo las declaraciones que han estado emitiendo, los más altos voceros del Estado, ¿qué dicen?
Irán está allí, Rusia está allí, el Hezbollah está allí, el terrorismo está allí. O sea, Venezuela... Narcotráfico. Ojo, no lo estoy diciendo yo. Tráfico de armas. Lo está diciendo el Departamento de Estado, la CIA. Si la información que le dan ellos... Está fundamentado. Si es la información que le dan al presidente de los Estados Unidos es que Venezuela es un peligro para la seguridad de los Estados Unidos y del hemisferio, y en efecto lo es. Y precisamente el protagonismo que podría tener Estados Unidos en Venezuela es hoy nuestra pregunta del día. Esperamos los comentarios en las redes sociales. Hablamos ahora de otras informaciones de Nueva York, ya que el narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán se presentó en una corte de Brooklyn en una audiencia previa al juicio relacionada con el dinero para pagar los servicios de los abogados del narcotraficante mexicano. María Santana nos tiene más información. Joaquín El Chapo Guzmán compareció este lunes ante un juez federal en esta corte de Brooklyn para una breve audiencia, principalmente para tratar de determinar si el ex jefe del cartel de Sinaloa puede cambiar de abogados. El Chapo actualmente es representado por defensores públicos, pero ha contratado a un grupo de abogados privados. Sin embargo, el problema es que estos nuevos abogados piden una garantía por parte del gobierno de que podrán cobrar sus honorarios